tal, hermanos? Dios me los bendiga. Mi nombre es Javier Carrá, pastor del Centro Familiar de Adoración. Bienvenidos a este campus de Cephal Church. Quisiera pedirle que en este día le demos un buen aplauso a nuestro Señor Jesucristo, porque dice la palabra que Él es digno de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza. Déselo fuerte porque es para Él. Y damos todo honor a ti, Señor, porque tú eres poderoso. Démosle gracias al Señor siempre por su palabra. Démosle gracias por la oportunidad de congregarnos. Muchas personas alrededor del mundo no tienen este privilegio o de conocer al Señor o de tener una iglesia cerca. Y mire que el Cephal Church tiene esta visión de llevarle a usted cerca de su casa la congregación, para que usted no tenga obstáculos, para que no tenga problemas para congregarse, ni de transporte, ni de espacio, ni de parqueo, ¿verdad? Sino que ahí cerquita, mire, usted puede simplemente quizás cruzarse la calle, qué sé yo, y venir a la iglesia. Pero sí pedirle que nos apoye como iglesia, como ministerio, con sus oraciones. También cada vez que usted muy generosamente nos apoya con sus ofrendas, usted hace posible que la palabra llegue a muchos lugares donde no estaba llegando anteriormente. Tenemos proyectos de abrir nuevos campus y estamos emocionados también por el crecimiento que Dios les está dando a cada uno de ustedes. También, por favor, usted que nos visita este día, ayúdenos invitando a sus vecinos, compañeros de trabajo, familiares. Muchas personas no creen que funcione esto de la iglesia virtual, ¿verdad? Donde se conectan con la prédica de la central. Pero mire cómo a nosotros nos ha sido de gran bendición y de gran ayuda, porque la palabra de Dios nunca regresa vacía. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que es de bendición recibir palabra? Bueno, y muchísimas gracias a todos de verdad por estar aquí. Vamos a estar de pie y vamos a abrir nuestras Biblias en el segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículos del 1 al 7. Segundo libro de Reyes, 6, del 1 al 7. El Dios que saca tu vida a flote. Ese es el título del mensaje en este día. El Dios que saca tu vida a flote. Dice así la palabra de Dios, segundo libro de Reyes 6, del 1 al 7. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de ahí cada uno una viga y hagamos ahí un lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: ok, yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: ah, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó dónde cayó, y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo, lo echó ahí, e hizo flotar el hierro. Y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Vamos a orar pidiéndole al Señor que nos hable. Bendito Dios y Padre Celestial, muchísimas gracias por tu palabra. Gracias porque tenemos testimonio de estos milagros sorprendentes, maravillosos. Nos quedamos boquiabiertos al ver de lo que es capaz tu poder. Pero también, Señor, tenemos testimonio en nosotros mismos de ese gran poder milagroso, porque lo has hecho con nosotros y con familiares nuestros muchas veces. Nos has sacado adelante, has intervenido y no dudamos que una vez más nos sacarás a flote. Háblanos a través de este mensaje, que sea sencillo pero poderoso para transformar nuestra fe, nuestro corazón y la manera como estamos viviendo delante de ti. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, amados. Esta semana el Señor me habló claramente a través de su palabra, y quizás este sea un mensaje corto, un poquito distinto a los otros, no tan estructurado con introducción y todo, sino simplemente, hermanos, sin más retraso, me arde en mi corazón un mensaje que Dios me ha puesto para su iglesia. Así que, sin más, aquí le mando o le doy el mensaje que el Señor me ha dado para usted en este día. Dice el Señor que este año Él va a prosperar
a multiplicar y a bendecir a aquellos que lo aman y aman su obra. Lo voy a decir de nuevo. Te dice el Señor que este año Él va a prosperar, a multiplicar y a bendecir a aquellos que lo aman y aman su obra. Si tú le das el primer lugar al Señor, este año hay una promesa de bendición especial para ti. Este año se van a empezar a dar sorpresas en esta congregación. El Señor va a empezar a bendecir a algunos en lo laboral, a otros los va a empezar a bendecir en su negocio, a otros les va a responder, los va a sorprender en lo familiar, en lo ministerial, siempre y cuando le demos al Señor el primer lugar. Los hijos de los profetas en este pasaje eran israelitas fieles al Señor que le daban a Él el primer lugar. Y Dios los estaba multiplicando y los estaba bendiciendo. Aquí se ve que habitaban con Eliseo, es decir, eran israelitas, hermano, que en esta época del país de Israel, de la nación, del pueblo de Dios, muchos se habían apartado en pos de la idolatría. Acuérdese que el Señor había levantado a Elías y ahora a Eliseo a combatir esa idolatría, ese baalismo que se había levantado. Israel iba en camino a una de las peores disciplinas o castigos que Dios les iba a permitir en manos de otras naciones, ¿verdad? Pero mientras tanto había un remanente fiel. Ese remanente fiel, los hijos de los profetas, permanecían constantemente con Eliseo, prácticamente vivían con él y Eliseo les enseñaba las escrituras, les enseñaba la palabra. Ellos juntos trabajaban por hacer crecer el pueblo fiel de Dios y podemos ver, hermano, que el Señor los ha bendecido. Dicen la palabra de Dios que estos hijos de los profetas, dice que el lugar en el que habitaban les era estrecho. Los vemos creciendo en número. Los vemos también creciendo y siendo prosperados. Tienen planes de ir y construir un lugar más amplio donde vivir y donde recibir palabra, y el Señor a través de Eliseo confirma su respaldo. El Señor está prosperando a su pueblo en medio de tiempos difíciles. Hay un mensaje sencillo para la iglesia en esta mañana. Este año el Señor va a prosperar, va a multiplicar y va a bendecir a los que le dan a Él el primer lugar. En todas las áreas de tu vida vas a ver la mano. Así dice la palabra: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te van a ser añadidas. Quiero decirle algo, hermano, no importa cómo esté el país, al cristiano fiel Dios lo va a bendecir, al cristiano obediente Dios lo va a bendecir. Claro, no significa que no van a haber pruebas, ya vamos a ver más adelante qué es lo que pasó, pero de que te bendice y no depende de las circunstancias. Oiga bien, la bendición que Dios está prometiendo a través de su palabra no va a depender de cómo esté la economía, no va a depender de que quede este o el otro. Perdonen, hermanos, vamos a hablar claramente, no es Carlos Calleja, no es Nayib Bukele, no es Josué Alvarado, ni tampoco es Hugo Martínez, es Cristo Jesús, el Señor de señores, de Él va a venir la bendición, así que no importa quién de ellos quede. Oiga, no importa, claro, vaya a votar y usted tenga en mente la sabiduría que Dios da para escoger un candidato que tenga un estilo, ideología, propuestas compatibles con la palabra de Dios, ¿verdad? Y que crea en nuestro Señor Jesucristo. Pero independientemente quién quede, hermano, la bendición que Dios te va a dar no depende de las circunstancias. ¿Usted cree que Israel estaba en buenas circunstancias cuando Dios bendecía a los hijos de los profetas? Mientras los hijos de los profetas crecían y se multiplicaban, eso es símbolo de prosperidad, de abundancia, de salud, de crecimiento espiritual. Mientras ellos crecían y se multiplicaban, el pueblo de Israel, hermano, quedaba diezmado por las hambrunas que habían. Usted ve capítulo 4, versículo 38, ve las hambrunas terribles que había. Usted ve aquí mismo el capítulo, en el versículo 6, usted ve un poquito más adelante, veamos por ejemplo, vamos a hablar de un versículo 8, tenía el rey de Siria guerra contra Israel, es decir, la nación israelita en guerra, la nación israelita en hambre, la nación israelita, mira el versículo 24 y 25, ¿cuál era la condición? Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió su ejército, subió y sitió a Samaria,
Hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. Había escasez, había inflación. La situación en Israel, hermano lindo, no era nada alentadora, pero Dios bendecía a los hijos de los profetas. Así el Señor te dice: yo te voy a bendecir, no importa cómo esté la economía, no importa cómo estén las circunstancias, pero dame a mí el primer lugar. ¿Y cómo sabemos que le damos al Señor el primer lugar? Cuando somos como los hijos de los profetas, constantes en la iglesia. Los hijos de los profetas, dice la palabra ahí, que habitaban con Eliseo. ¿Qué le da a entender eso? Ahí literalmente se habían ido a vivir con él. Pero aplicándolo hoy en día significa que el cristiano tiene que ser constante en su iglesia. Habitar en su iglesia es estar todos los domingos, no faltar. Es darle prioridad a su aprendizaje de la palabra de Dios. Es poder estar en la presencia del Señor todos los días. Darle prioridad también a su tiempo con Dios. Cuando usted le dedica tiempo a la oración, Él es su primer lugar. Cuando usted le dedica tiempo a la lectura del versículo del día, a la palabra, ¿verdad? Él es su primer lugar. Cuando usted asiste a un live group, a un culto entre semana, ¿cómo sabemos que el Señor es primer lugar? Cuando somos diligentes en el servicio a Dios. Mire cómo los hijos de los profetas tenían esta iniciativa. Mira, el lugar este está chiquito. Eliseo, permitínos ir al Jordán y cada uno de nosotros va a tomar una viga y la vamos a construir, ¿verdad? Diciendo, no vamos a ir a pedirle ayuda al rey, ni vamos a pedir un préstamo, ¿verdad? Nosotros vamos a ir y nos vamos a rebuscar, vamos a conseguir un hacha prestada. Es decir, cuando uno es diligente en el ministerio, se nota que el Señor tiene el primer lugar. Cuando uno es diligente en el trabajo, Dios no bendice negligentes, Dios no bendice holgazanes, Dios no bendice perezosos, Dios no bendice haraganes. Dios bendice gente diligente, gente constante, gente que le da prioridad al Señor. Sus finanzas comprometidas con la obra. Dios bendice diezmadores. Y hay que decirlo, la Biblia lo dice, Dios ama al dador alegre. Y podemos probar al Señor si no va a abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición hasta que sobre y abunde. Así que una persona que le da el primer lugar se nota en sus finanzas, comprometida a las finanzas con la obra. Se nota en su lucha por la santidad, en su lucha contra el pecado. Mientras todo Israel iba en pos de otros dioses, iba en pos de ídolos, iba en pos de riquezas, de adulterio, de fornicación, de mujeres extranjeras, los hijos de los profetas luchaban por ser ese remanente santo, escogido, apartado en santidad. Dios bendice al que le da al Señor el primer lugar. Una pareja preciosa que se congrega con nosotros, que había pasado serias dificultades en otras congregaciones. No vamos a hablar mal de otras congregaciones, solo vamos a decir serias dificultades, injusticias en otras congregaciones. Por supuesto, nadie es perfecto. Seguramente ellos habían cometido errores, pero vinieron muy golpeados a nuestra congregación. Y hoy en día se congregan con nosotros y son de los servidores más fieles. Y el hermano se dejó pastorear y se dejó discipular y empezó a llevar a cabo su limpieza interior. Yo le quiero animar a usted que se congrega con nosotros, que se le acerque al pastor de campo y que sea una oveja insistente y molestona con su pastor de campo. No le dé agua, dígale: yo quiero hacer mi limpieza interior, póngame una discipuladora si es mujer, o póngame un discipulador si usted es varón, pero de usted, ovejita linda, tiene que salir la iniciativa. Así como los hijos de los profetas tenían iniciativa, iban donde el líder, ¿verdad? Usted tiene que insistir y decir: quiero ser discipulado, quiero hacer mi limpieza interior. ¿Por qué no me han discipulado todavía? Insista, ¿verdad? Y entonces esta parejita hizo eso. Y Dios los empezó a restaurar, Dios los empezó a sanar, fueron capaces hasta de perdonar a la gente de la otra iglesia, empezaron a ser levantados, a ser prosperados en sus empleos actuales. Si bien es cierto que quizás no ganaban mucho y eran empleos muy sacrificados, les quedaba poco tiempo hasta para verse. Una pareja sin hijos y con poco tiempo para incluso compartir como esposos. Porque ella trabajando por un lado, él trabajando por otro, y el poco tiempo que les quedaba, por supuesto, dedicándole al servicio al Señor. Gente fiel en el servicio a Dios. Gente fiel en lo poco. Gente que aún con la escasez, golpeando sus bolsillos,
no dejaban de ser fieles, hasta en lo económico usted lo notaba. Y les acaban de dar una noticia que me dice el hermano, ni en mis oraciones más llenas de fe, ni en mis oraciones más atrevidas me hubiera yo imaginado. Pero es que Dios es poderoso para hacer más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Dice este hermano, no, jamás me imaginé que le ofrecen un trabajo en un país de Centroamérica a mi esposa, me dice el hermano. Se va en un puesto altísimo, ejecutivo, y le dicen, le van a dar vehículo a ella y le van a dar casa. Pero, ¿está usted casada? Sí, estoy casada. ¿Y su esposo a qué se dedica? Trabaja en tal lugar. Bueno, mire, y ustedes estarían dispuestos a emigrar los dos. Nosotros nos encargamos de sus papeles. Total que le ofrecen un trabajo a él igual de alto en otra empresa y están los dos, cada uno con buen salario, cada uno con su vehículo. Les ofrecen casa, les ofrecen todos los gastos, bono por alimentación y todavía les dan chance que el fin de semana les quede libre. Y me dice el hermano Javier, vamos a emigrar con su bendición y con la bendición de Dios. Llevamos estos trabajos, llevamos estas bendiciones, estos contratos por años, estas prestaciones que jamás nos hubiéramos imaginado. Y lo mejor es que si usted nos lo permite, el fin de semana queremos abrir un campus allá en Nicaragua, en Centroamérica. Estas cosas, mis amados hermanos, solo nuestro Señor Jesucristo las puede hacer. Él ha prometido que va a prosperar, que va a multiplicar, que va a bendecir a aquellos que lo aman y aman su obra. ¿Cuántos alaban al Señor por sus promesas? Gloria al Señor. En segundo lugar, habrá pruebas, pero en todas se va a glorificar el Señor. Oiga, yo no estoy aquí con un mensaje solo positivista, con un mensaje motivacional, con un mensaje que solo promete bendición. No. Van a haber pruebas porque son parte de la vida del cristiano. Y si no, solo basta que veamos lo que le pasó a este hijo de los profetas en el versículo 5, ¿verdad? En el 4 dice que Eliseo se fue con ellos, llegaron al Jordán, empezaron a cortar la madera. Y en el 5, aconteció que mientras uno derribaba un árbol, digan mientras derribaba el árbol. ¿Qué quiere decir? Mientras servía a Dios, pues. Él estaba haciendo eso para construir un lugar más grande donde recibir más gente y enseñar la palabra, ¿verdad? Con Eliseo. Mientras servía diligentemente al Señor, se le cayó el hacha en el agua. Nos van a pasar pruebas. Y lo peor es que el hacha era prestada, porque dice, se le cayó el hacha en el agua, obviamente se zafó la cabeza del hacha, se hundió. Y él gritó diciendo, ¡ay, Señor mío! Era prestada. Algunos comentaristas dicen que se refiere al Señor, a Dios. Otros dicen que por respeto él así le decía a Eliseo. Pero sea como sea, Eliseo en este momento es como un representante de Dios delante de Dios. Así que él clamó al Señor y expuso su caso. Era prestada, ¿verdad? Así que vamos a tener pruebas. Algunas nos van a sorprender. Yo no sé si ya las estás viviendo o si no es así, puede ser que en algún momento te sorprendan en este año algunas pruebas. Pero no temas. Al final todas van a ser para tu bien y para que Dios se glorifique. Oyó, hermano, todas las pruebas que le vengan, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas lo va a librar el Señor y van a servir para que muchos crean en el Señor, para que muchos glorifiquen y alaben el poder de Dios. La gracia de Dios, hermano, no es ausencia de pruebas, es presencia y favor y mano de Dios en medio de las pruebas. Y recuerde que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aún las cosas malas cumplen sus buenos propósitos cuando estamos en Cristo. ¿Qué tenemos que hacer entonces cuando llegue la prueba? Hagamos lo que hizo este hijo de los profetas. Clame, llórele al Señor. Aquí la palabra original puede traducirse como lloró, exclamó, gritó, chilló, clamó. Él presentó su causa. Si usted se fija, hasta razonó con el Señor. Porque, ay, Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? Si era prestada, y probablemente se lamentó porque significaba quizás un reclamo airado del dueño o una pérdida económica importante. Recordemos que eran épocas de escasez y quizás él no tenía para reponer esa hacha. Ciertamente no tenía mucha abundancia, tuvo que ir a pedir prestada
un hacha y ahora la perdió. Es la vergüenza, ¿cómo voy a hacer? Pero mire que el Señor es poderoso y Él se glorificó. Y cuando fueron y clamaron al Señor a través del profeta, el Señor se glorificó e hizo un milagro. Dios le hace milagros a aquellos cristianos que cuando son probados, claman al Señor. Él promete en su palabra, clama a mí y yo te responderé. Pero ese clamor tiene que ser un acto de fe, tiene que ser constante, tiene que ser tenaz, tiene que ser un clamor que no suelte. Y podemos ver un ejemplo en Lucas 18, del 1 al 8. Vaya rápidamente conmigo a Lucas, capítulo 18, versículos del 1 al 8. Le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Era un juez injusto, ¿verdad? Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Estaba en una prueba y tenía la desventaja, era viuda, no tenía un hombre que la representara. Y él no quiso por algún tiempo, el juez, ¿verdad? Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, es decir, por su constancia, por su insistencia, por su tenacidad, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué tan fácil te cansas de clamar? Clamemos como la viuda, clamemos como el hijo de los profetas, clamemos constantemente, con fe, con tenacidad, y el Señor no se hará esperar. ¿Usted sabía que en mi caso no me operaron de la columna por un error? Yo ya les he contado, creo, hace poco estuve padeciendo un poco gravemente de la espalda baja, tuve un disco herniado y comprimió la vértebra, un nervio muy importante que me hizo que prácticamente perdiera la fuerza y la sensibilidad de la pierna derecha. Y si eso no se trata a tiempo, uno puede incluso tener consecuencias permanentes. Y bueno, me llevaron a hacer un examen, mi esposa me llevó, estuvimos en el hospital y como era época de vacaciones, hubo una lectura con un errorcito. Es decir, todo se leyó y se interpretó bien, pero había un detalle grave donde el disco no solo se hernió, había una ruptura discal y el pedacito de disco roto había entrado en el canal de la espina dorsal y estaba irritando un nervio que causaba algunos síntomas muy molestos. Al querer, por ejemplo, yo ir al baño, sentía molestia para poder, por ejemplo, hacer mis necesidades, orinar, no podía, y eso tenía que ver con los nervios de la espalda, una cosa que uno no hubiera pensado. Y entonces, pues era algo amenazante, era algo peligroso, pero como hubo un pequeño detallito en la lectura de parte del radiólogo, entonces pasamos 2 semanas sin cirugía y a mí me habían hablado un montón de hermanos de la iglesia, no lo digo quejándome lo de la mala lectura, yo sé que todo estuvo en las manos de Dios, unos hermanos de la iglesia me habían hablado, habían orado por mí, todo un pueblo de Dios orando por uno, y mire, lo más amoroso y lo más precioso que pueden hacer por una persona es orar por esa persona, cuando está enferma, ¿verdad? Aunque sea un mensajito, decirle estamos orando por ti. Y entonces un hermano me había dicho, a usted no lo va a sanar la cuchilla, a usted lo va a operar el Señor. Me dijo esas palabras un hermano, yo agradecí mucho esas palabras, las puse en mi corazón, pero tenía muchísimo dolor y había días que flaqueaba bastante mi fe, había días que clamaba como casi queriendo reclamar al Señor. Y Dios conoce nuestra debilidad y nos perdona y nos levanta. Y quiero decirle que cuando se vinieron a dar cuenta de la verdadera lectura, de la resonancia, cuando vieron la gravedad del asunto, ya el Señor había hecho la obra. Así que se cumplió que a mí no me operaron
Estoy, gracias al Señor, 100% sano. Se cumplió que a mí quien me sanó fue el Señor, pero porque un pueblo estaba clamando al Señor cuando llegó la prueba. Hermano, que cuando lleguen las pruebas no te sorprendas, sino que te arrodilles delante de Dios y clames al Dios de los cielos. Y en tercer lugar, para terminar, prepárate para ver la mano sobrenatural y milagrosa de Dios sacando tu vida a flote. Tenemos un Dios milagroso, tenemos un Dios sobrenatural. Iglesia, su mano no se ha acortado para bendecir. El Señor es todopoderoso. Y un milagro es cuando Dios interviene directamente, cambiando el orden natural. No es cuando te sanas simplemente porque las cosas así se iban a dar. O es cuando simplemente te dan el préstamo o sales de deudas porque fuiste pagando. Un milagro es cuando Dios interviene y altera el orden natural de las cosas para favorecernos de una manera que no es normal, para hacer algo que no es lógico ni es común. ¿Dónde ha visto usted en la tierra que el hierro flote? No flota. El hierro, lo natural es que se hunda, pero lo sobrenatural es que el hierro flote. Tenemos un Dios sobrenatural y Él sigue haciendo milagros. Lo normal es que Cristo muriera, pero lo sobrenatural es que al tercer día resucitó. ¿Sabía usted que Cristo se mira en toda la Escritura? ¿Dónde vemos a Cristo en este pasaje? Que así como el hierro se hundió y parecía una pérdida y muchos lloraron, pero luego el poder de Dios lo levantó. Así Cristo murió y descendió al sepulcro y muchos lo lloraron y parecía una pérdida, pero el poder de Dios lo levantó de entre los muertos al tercer día. Él resucitó. Hermano lindo, aunque veas en tu vida que las cosas se van hundiendo, no te rindas, no te des por perdido. Dios sacará tu vida a flote. No dé por perdida su salud, su finanza, su matrimonio, sus hijos. Si estábamos muertos en delito y pecado y el Señor nos levantó, cuánto más ahora Él va a levantar tu vida. Y hermano, termino con esto. El mismo Dios que hizo flotar el hacha, el mismo Dios que levantó a Cristo de la tumba, Él sacará tu vida a flote. Ponte de pie, dale un buen aplauso al Señor por su poder, un aplauso de fe. Y vamos a quedarnos con nuestro pastor de campo en un tiempo de oración y ministración por milagros. Hoy quiero que creas que el Señor Todopoderoso va a sostener y va a sacar tu vida a flote de cualquier situación. Nos quedamos con nuestro pastor de campo. Dios les bendiga.